Nunca olvidaré el silencio que siguió al funeral de mi tío abuelo Esteban. Aquel hombre excéntrico y solitario, al que solo veía en Navidad, había dejado tras de sí una fortuna inimaginable. Mientras el notario ordenaba papeles y los murmullos crecían en la sala, sentí la mano de mi esposo, Marcos, apretando la mía con una fuerza extraña. No era consuelo, era ansiedad contenida. Cuando escuché las palabras heredera universal y mi nombre a continuación, el aire pareció desaparecer. 90 millones de euros. Un número tan grande que sonaba irreal, casi como si la vida estuviera gastando una broma cruel. El despacho olía a cuero viejo y polvo de archivo. El notario, un hombre delgado con gafas doradas, explicó que Esteban siempre me consideró como la hija que nunca tuvo. Vi sonrisas forzadas entre primos lejanos, vi miradas ávidas y frías, pero ninguna me inquietó tanto como la de Marcos. Sus ojos brillaban con algo que no era amor ni alivio, era cálculo. Al salir del edificio, me rodeó con un abrazo exagerado y susurró: «Cariño, somos millonarios». Aquellas palabras me hicieron temblar más que cualquier cifra. Los días siguientes fueron un torbellino de gestiones. Bancos, abogados, periodistas buscando un titular. Marcos se comportaba como si hubiera ganado la lotería. Me hablaba de inversiones, yates, mansiones en Marbella. Yo, en cambio, seguía de luto y confundida. El dinero se sentía como un peso, no como una bendición. Por la noche apenas podía dormir. Repasaba recuerdos de Esteban y me preguntaba por qué me eligió. Marcos, ajeno a mi duelo, navegaba páginas de coches de lujo y sonreía como un niño ante un escaparate. Una noche, mientras revisábamos papeles, descubrí al final del testamento una hoja separada, marcada con un sello azul oscuro y letras latinas. Era un apéndice que no habíamos leído. Alcancé a ver las primeras líneas. Cláusula especial, condiciones de permanencia y lealtad conyugal. Antes de que pudiera continuar, Marcos me arrebató el documento con un movimiento brusco. «Solo son tecnicismos legales», dijo evitando mi mirada. Algo en su tono me heló la sangre. Al día siguiente, Marcos empezó a insistir en abrir cuentas conjuntas y mover fondos para protegernos de impuestos. Yo pedí tiempo. Aún no entendía ni quería tocar ese dinero. Él cambió de estrategia y me llevó flores, cenas caras, promesas de un futuro radiante. Pero sus ojos, esos ojos que conocí durante 10 años de matrimonio, ahora tenían una prisa desconocida. Empecé a sentirme invitada a una fiesta que no era para mí. La tensión creció cuando sugerí contratar a un abogado independiente para revisar el testamento. Marcos se enojó como nunca antes. «¿Acaso no confías en mí?», gritó. Me quedé muda. Siempre habíamos tomado decisiones juntos sin dramas. Esa reacción desproporcionada fue mi primera alarma real. Decidí, en silencio, buscar ayuda sin que él supiera. Contacté a Clara, una amiga de la universidad que ahora es abogada especialista en herencias. Nos reunimos en secreto. Al leer el documento original y la misteriosa cláusula que alcancé a fotografiar antes de que Marcos me la quitara, Clara se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Esto es muy serio. Aquí dice que si tu esposo te abandona o solicita divorcio antes de 5 años tras la herencia, pierde cualquier derecho y debe indemnizarte con la mitad de los bienes conyugales adquiridos durante el matrimonio. Es una bomba legal». Salí de esa reunión con el corazón latiendo a 1000. Esteban, el tío que parecía distante, había previsto que alguien pudiera aprovecharse de mí. Esa cláusula era un escudo secreto. No se lo conté a Marcos. Decidí esperar, observar, medir sus intenciones. Durante semanas fingí normalidad mientras él planeaba viajes, inversiones y movimientos financieros agresivos. Un jueves cualquiera, Marcos anunció que necesitaba un viaje de negocios urgente. Supe que mentía. Lo descubrí revisando mensajes en su ordenador. Conversaciones con un abogado de divorcios, planes para separarse apenas se completaran ciertas transferencias. Mi cuerpo se estremeció, pero mantuve la calma. No le enfrenté. Me limité a recopilar pruebas y hablar con Clara sobre cómo proceder. Cuando Marcos regresó, traje un rostro tranquilo, pero mi decisión estaba tomada. Había cambiado contraseñas, asegurado documentos y contactado al notario para oficializar la validez de la cláusula.
El hombre que dormía a mi lado ignoraba que cada paso suyo hacia la traición era, en realidad, una trampa legal tendida por el propio Esteban. Por primera vez desde el funeral, sentí que el miedo se transformaba en fuerza. La mañana siguiente, Marcos se mostró inusualmente cariñoso, como si quisiera borrar con gestos dulces su reciente distancia. Me preparó el desayuno, habló de comprar una villa en la costa y de empezar de cero. Yo asentí, sonriendo, mientras dentro de mí una alarma ensordecedora sonaba. No podía creer que el hombre que amé durante una década estuviera planificando abandonarme justo cuando la fortuna apareció. Cada bocado de tostada me sabía amargo, pero mi máscara debía permanecer intacta. Esa misma tarde fui al banco con Clara para bloquear cualquier movimiento sin mi autorización. Descubrimos que Marcos ya había intentado transferir sumas considerables a una cuenta desconocida en un paraíso fiscal. Por suerte, la herencia aún estaba bajo un fideicomiso temporal, como Esteban lo había previsto. Clara, con frialdad quirúrgica, gestionó alertas para que nada saliera sin mi firma. Yo apenas podía sostener el bolígrafo del temblor, pero firmé cada papel con una determinación nueva. Comenzó entonces un juego silencioso entre Marcos y yo. Él fingía amor, yo fingía ignorancia. En la noche se deslizaba mensajes al móvil, que yo ya tenía intervenido gracias a una aplicación legal para copias de seguridad. Las pruebas se acumulaban. Planes de fuga, chats con una mujer llamada Patricia, supuesta socia que en realidad era su amante. El dolor personal era profundo, pero la adrenalina de saber que estaba un paso adelante me sostenía. En paralelo, Clara me presentó a un notario de confianza y a un detective privado. Este último confirmó que Marcos había alquilado un apartamento a nombre de su amante y transferido joyas y relojes para esconderlos como activos personales. También supimos que consultaba a un abogado sobre cómo invalidar mi herencia, alegando inestabilidad emocional tras la muerte de Esteban. Mi rabia se convirtió en fuego frío. Ya no lloraba, planeaba. Un sábado, Marcos organizó una cena romántica. Vino caro, velas, música suave. Me dijo que me amaba, que quería protegerme del estrés, y que quizá lo mejor era firmar un poder notarial para que él manejara todo mientras yo sanaba. Mi corazón se encogió, pero mantuve la calma. Casi me reí ante su descaro. Le dije que lo pensaría, que necesitaba dormirlo. Esa noche, mientras él roncaba, yo enviaba documentos cifrados a Clara y al notario. Pasaron semanas así, una guerra fría bajo el mismo techo. Yo acumulando pruebas y asegurando cada activo, él tejiendo su salida perfecta. Hasta que un día, sin previo aviso, Marcos anunció que necesitaba espacio. Llegó con un abogado y un sobre. Quería separarse, decía que nuestro matrimonio estaba muerto desde antes de la herencia, que era lo mejor para los dos. Suspala. El abogado de Marcos presentó papeles buscando divorcio express. Yo, muy calmada, respondí a través de Clara con una notificación. La cláusula especial del testamento. Si Marcos me abandonaba antes de 5 años, perdía cualquier derecho sobre la herencia y debía indemnizarme con la mitad de todos los bienes adquiridos juntos. Su cara al leerlo no tuvo precio. De pronto, el hombre seguro y arrogante se convirtió en alguien pálido, tembloroso, incapaz de hablar. Siguieron días caóticos. Marcos gritó, amenazó, suplicó. Primero negó saber de la cláusula, luego me acusó de traicionarlo. Yo mantuve la serenidad que tantas noches practiqué frente al espejo. No te traicioné, Marcos, le dije. Solo estoy protegiendo lo que es mío. Sus ojos lanzaron fuego, pero detrás había miedo. Sabía que no podía ganar. Cada intento de mover dinero, cada conversación comprometedora estaba documentada. El divorcio se volvió un espectáculo. Marcos intentó impugnar la cláusula alegando desconocimiento, pero el notario presentó pruebas de que él estuvo presente en la lectura original y firmó como testigo de recepción. Además, el detective reveló sus movimientos financieros y su relación con Patricia. El juez, serio y preciso, no solo validó la cláusula, sino que ordenó congelar cuentas y devolverme bienes ocultos. La sala de audiencia fue mi escenario de justicia, el lugar donde pasé de víctima a estratega.
La noticia corrió rápido. Amigos comunes, familiares y hasta la prensa sensacionalista se enteraron de cómo el marido que quiso aprovecharse de una herencia terminó perdiéndolo todo. Marcos salió de la corte con la cara desencajada, mientras yo respiraba libre por primera vez en meses. Había dolor, sí, pero también una fuerza nueva que no conocía. Me había salvado a mí misma y honrado la previsión de Esteban. Lo miré al cielo y susurré: «Gracias por protegerme incluso desde donde estés». Después del juicio, la casa se sintió extrañamente silenciosa. Cada rincón parecía cargado de recuerdos rotos, risas de cenas pasadas, susurros de planes compartidos. Sin embargo, también había un aire nuevo, limpio, como si la traición se hubiera marchado con Marcos. Pasé varios días simplemente respirando, redescubriendo mi propio espacio, colocando flores en el salón, abriendo las cortinas sin miedo. La soledad era dura, pero tenía un sabor distinto. Era soledad elegida, no impuesta. Pronto llegaron mensajes y llamadas. Algunos amigos se disculparon por no haber sospechado nada. Otros pedían detalles morbosos que yo rechacé. Aprendí a poner límites, a proteger mi historia de quienes solo querían chisme. Mi aliada principal siguió siendo Clara. Ella me animó a rehacer mis planes financieros, a aprender a manejar la fortuna con inteligencia y cautela. Pasábamos horas revisando contratos, inversiones seguras y planes de vida. Nunca antes me sentí tan dueña de mis decisiones. Un día, revisando papeles antiguos de Esteban, encontré una carta sellada con mi nombre. En ella, mi tío abuelo explicaba que había visto demasiadas mujeres desprotegidas por maridos oportunistas y que quería asegurar mi futuro. «Confío en que sabrás ser valiente», escribió. Lloré al leerlo. Era como si desde la tumba me hubiera tendido la mano. Ese llanto no fue de dolor, sino de gratitud y fuerza renovada. Mientras tanto, Marcos intentaba rehacer su imagen. Me enteré de que Patricia lo había dejado cuando supo de su ruina legal. Los lujos prometidos desaparecieron. Empezaron a circular fotos de él vendiendo su coche deportivo, liquidando relojes y joyas para pagar deudas. No sentí venganza, solo una fría justicia. Cada acción tiene consecuencias. Y yo, que un día me creí ingenua, había aprendido a defenderme. Tomé una decisión importante: no dejar que el dinero me definiera. Seguí trabajando, aunque con menos horas, y doné una parte de la herencia a una fundación para mujeres víctimas de fraudes conyugales. Clara me ayudó a crear un fondo de asesoría legal gratuita. Sentía que convertir mi dolor en ayuda era la mejor forma de honrar a Esteban y de sanar mis propias heridas. La prensa local quiso entrevistarme. Rechacé las primeras solicitudes, pero luego acepté una, cuidadosamente controlada, para contar mi experiencia como advertencia. El artículo se tituló «La cláusula que salvó mi vida». Me impactó la cantidad de mujeres que me escribieron después, contando historias similares, buscando consejo. Algunas lloraban en sus mensajes, otras agradecían que alguien pusiera voz a lo que ellas callaban. Con el tiempo, mi rutina se llenó de nuevos rostros. Retomé contacto con amigos antiguos, viajé un poco, me atreví a inscribirme en clases de pintura. Descubrí que la riqueza más valiosa era recuperar mi libertad interior. Ya no temía al futuro ni necesitaba la aprobación de nadie para sentirme completa. Un giro inesperado ocurrió cuando el abogado que llevó mi caso, Andrés, comenzó a invitarme a cafés para hablar de la fundación. Era un hombre sereno, con sentido del humor y una paciencia enorme. Al principio desconfié. Después de Marcos, me costaba creer en las intenciones de alguien. Pero Andrés no presionó. Simplemente estuvo ahí, con respeto. Poco a poco, una amistad genuina empezó a florecer. La noche que inauguramos oficialmente la fundación, recordé cada paso: el funeral, la lectura del testamento, el miedo, la traición, el juicio. Miré a la gente reunida, mujeres valientes que habían encontrado apoyo, abogados voluntarios, mi propia fortaleza hecha proyecto. Andrés estaba allí también, sonriendo sin invadir. Fue un instante de cierre y comienzo a la vez. Al final entendí que la verdadera herencia de Esteban no fueron solo millones. Fue la sabiduría de protegerme y creer en mi valor. Mi historia, que empezó con un abandono y una traición, se transformó en un camino de autodescubrimiento y ayuda a otros. Hoy, cuando alguien me pregunta si volvería a confiar,
respondo. Confío primero en mí misma, y eso cambia todo. Con el paso de los meses, el ruido mediático fue apagándose. Aprendí a disfrutar del anonimato nuevamente. Cada mañana salía a caminar por el barrio. Ya no me sentía vigilada ni juzgada. Respiraba hondo, valorando algo tan simple como el aire fresco y la libertad de caminar sin miedo a traiciones dentro de mi propia casa. La ansiedad nocturna también comenzó a disiparse. Dormía mejor, sin sobresaltos ni la sombra de Marcos en mis sueños. Una tarde lluviosa, decidí ordenar los documentos legales y financieros que tanto me habían atormentado. Armé carpetas claras, con etiquetas y notas para mí misma. Fue casi terapéutico. Poner orden fuera era poner orden dentro. Mientras archivaba la sentencia de divorcio y la victoria judicial, sonreí por primera vez sin rastro de amargura. No fue un triunfo contra Marcos, sino a favor de mi dignidad. Andrés seguía apareciendo de manera discreta. Me ayudaba con la fundación, pero también me enseñaba cosas sencillas, como a entender contratos complejos o a invertir de manera ética. Cada conversación era serena y honesta. Un día, mientras tomábamos café, me contó que él también había vivido una traición económica en su familia. Aquella confesión derribó mi última muralla. Me di cuenta de que la vulnerabilidad compartida puede sanar. La fundación comenzó a recibir historias estremecedoras. Mujeres que habían perdido casas, ahorros, incluso su identidad por confiar en parejas manipuladoras. Algunas llegaron a nuestro pequeño despacho llorando, otras con rabia. Yo las escuchaba y, aunque cada caso era distinto, veía en todas la misma mirada que un día tuve frente al espejo. Miedo y esperanza. Un hito importante llegó cuando fuimos invitadas a un programa de Radio Nacional para hablar sobre protección patrimonial. Clara y yo compartimos consejos prácticos y mi testimonio. El teléfono no paró de sonar con llamadas de oyentes buscando orientación. Esa noche, al volver a casa, me recosté en el sofá y lloré de alivio. Mi dolor se había convertido en algo útil para otros. Mi relación con Andrés también evolucionó, lentamente y sin presiones. No había promesas ni dramatismos, solo compañía sincera. Un día me acompañó al cementerio donde descansaba Esteban. Dejamos flores y le conté en voz alta cómo había cumplido con el deseo de protegerme y cómo, gracias a él, ahora protegía a otros. Sentí que cerraba un círculo, que el miedo finalmente había cedido lugar a la gratitud. La prensa volvió a buscarme cuando salió un reportaje sobre estafas conyugales. Esta vez acepté hablar, pero con un enfoque distinto. No como víctima, sino como sobreviviente y activista. Las fotos mostraban a una mujer serena, segura de sí misma, con una causa. Ver esa imagen publicada fue impactante. Era yo, pero otra versión, más fuerte. También sané viejas relaciones. Algunos amigos que se alejaron durante mi crisis regresaron con disculpas sinceras. Aprendí a perdonar sin olvidar, a mantener límites saludables. Mi círculo se volvió más pequeño, pero genuino. Las cenas en casa ya no eran ostentosas. Eran cálidas, llenas de risas auténticas y conversaciones profundas. Un viaje a Sevilla marcó un antes y un después. Caminando por las calles iluminadas y llenas de música, entendí que la vida seguía siendo hermosa, pese a las cicatrices. Me atreví a bailar en una peña flamenca, a reír sin reservas. En ese instante sentí que el dolor había dejado de ser protagonista. Había espacio para la alegría, para el amor propio y para el futuro. Hoy, cuando alguien escucha mi historia, suele quedarse con la parte del dinero y la cláusula sorpresa. Pero para mí, la verdadera riqueza fue descubrir mi voz, mi fuerza y mi capacidad de reinventarme. Mi esposo intentó destruirme con su abandono, pero solo consiguió que encontrara mi mejor versión. Y aunque la herencia de Esteban cambió mi destino económico, el verdadero legado fue la valentía. Poco después del viaje a Sevilla, decidí hacer algo que llevaba posponiendo meses: rediseñar mi casa. Los recuerdos con Marcos eran pesados en algunas habitaciones y necesitaba luz nueva. Pinté paredes, cambié muebles y colgué fotos que reflejaban mi nueva etapa: viajes, amigas, proyectos de la fundación. Convertir aquel espacio de dolor en un refugio personal fue liberador, como si cada brochazo de pintura borrara una sombra del pasado. Andrés ayudó con algunas reparaciones
Y un día, mientras colgaba un cuadro, me miró con una mezcla de respeto y ternura que me desarmó. No dijo nada, pero su silencio era un mensaje claro. Admiración sin pretensión. Ese respeto profundo fue más sanador que cualquier promesa de amor. Comprendí que una relación sana empieza con espacios seguros, no con grandilocuencias. La Fundación vivió un momento clave cuando recibimos un premio nacional por impacto social. Viajé a Madrid para aceptarlo. En el escenario, con luces y cámaras, sentí un nudo en la garganta. Recordé a la mujer rota que temblaba firmando papeles de divorcio, y me vi ahora sosteniendo un trofeo que reconocía mi resiliencia transformada en ayuda. El aplauso del público sonó como una validación silenciosa para todas las que alguna vez callamos. Con cada logro, aumentaba también mi responsabilidad. Sabía que la exposición podía traer críticas y envidias. Hubo quien me acusó de aprovecharme de mi historia para hacer dinero. Aprendí a no engancharme. Respondía con transparencia, mostraba resultados y seguía adelante. Había sobrevivido a algo mucho peor que los comentarios malintencionados. No iba a dejar que voces ajenas dictaran mi... En medio de ese crecimiento, recibí un correo inesperado de la familia de Esteban. Un primo lejano me escribió disculpándose por su actitud codiciosa durante la lectura del testamento. Decía haber comprendido, con el tiempo, que Esteban había actuado con justicia. Esa carta me emocionó. No porque necesitara su perdón, sino porque mostraba que incluso en familias fracturadas puede brotar un poco de humildad y reconciliación. Empecé a dar charlas en universidades sobre independencia financiera y derechos conyugales. No imaginé nunca ser conferencista, pero compartir mi experiencia y enseñar a otras mujeres a protegerse me llenaba de propósito. Cada aplauso al final era un recordatorio de que el dolor puede ser semilla de cambio. Mi relación con Andrés, sin etiquetas apresuradas, evolucionaba. Compartíamos tiempo, proyectos y confidencias. Un día, mientras preparábamos documentación para una nueva sede de la Fundación, se acercó y me dijo: «No sé qué seremos, pero me enorgullece caminar a tu lado». Esa frase sencilla, sin promesas vacías, bastó para hacerme sonreír de verdad. También sané conmigo misma. Dejé de culparme por no haber visto antes las señales de Marcos. Entendí que amar no es un error, que la manipulación puede engañar incluso a personas fuertes. Esa autocompasión fue el paso final para cerrar heridas profundas. Celebré mi cumpleaños número 43 rodeada de gente nueva y auténtica. No hubo regalos extravagantes ni discursos grandilocuentes, solo risas, música y una tarta sencilla. Mientras apagaba las velas, pedí un deseo: seguir viviendo sin miedo, honrando mi historia y ayudando a quienes aún no saben que pueden salir adelante. Hoy puedo decir que la cláusula secreta que destruyó los planes de Marcos no solo me salvó económicamente, me obligó a despertar. Gracias a esa traición, descubrí una fuerza que ignoraba y un propósito que va más allá del dinero. Si alguien escucha mi historia y se siente identificado, que sepa esto: puedes perder un matrimonio, pero nunca tu dignidad ni tu futuro. Es posible reconstruirse. Con el tiempo, la Fundación se transformó en una red nacional. Abogadas jóvenes se ofrecían como voluntarias, psicólogos brindaban sesiones gratuitas y bancos querían colaborar para crear productos financieros más seguros para mujeres. Ver crecer algo que nació de mi dolor fue casi milagroso. Me sentía útil, viva, parte de algo mucho más grande que mi tragedia personal. Andrés y yo viajamos juntos a Latinoamérica para compartir el modelo de la Fundación. Allí escuchamos historias aún más duras que la mía. Mujeres despojadas de todo, sin leyes que las protegieran. Aquellos encuentros reforzaron mi compromiso y también mi vínculo con Andrés. Entre aeropuertos y conferencias, nuestra complicidad se volvió un refugio. Un día, mientras almorzábamos en un pequeño restaurante de Lisboa después de una ponencia, Andrés tomó mi mano con suavidad y dijo: «Sabes que admiro tu independencia, pero me encantaría ser parte de tu vida más allá del trabajo». No hubo fuegos artificiales ni discursos épicos, solo honestidad. Y por primera vez, no sentí miedo. Acepté caminar juntos, sin renunciar a mi autonomía. Ese mismo año, inauguramos un centro de asesoría en mi ciudad natal con el nombre de Esteban. En la entrada colocamos una placa que decía: «Para quienes creen que su voz no importa, importa y puede cambiarlo todo». Al verla,
No pude contener las lágrimas. Recordé cada noche de insomnio, cada instante de duda, y el momento exacto en que decidí luchar. Todo había valido la pena. Marcos reapareció de forma inesperada, enviado un correo breve y casi frío. Decía estar arrepentido, pidiendo una reunión para hablar y cerrar ciclos. Lo pensé mucho, pero al final decidí no verlo. No por odio, sino porque mi paz ya no necesitaba su explicación. A veces el cierre no viene de la otra persona, sino de uno mismo. En lugar de rencor, sentí compasión distante. Comprendí que quienes manipulan suelen ser también inseguros y vacíos, aunque no los justifique. Esa comprensión me liberó. Ya no cargaba con rabia, solo había espacio para avanzar y construir. Los medios empezaron a llamarme la mujer de la cláusula. Al principio me incomodaba, pero luego entendí que aquel apodo representaba algo positivo. Una advertencia y una esperanza. Me convertí sin querer en símbolo de resiliencia legal y emocional. La vida cotidiana, sin embargo, siguió sencilla. Sigo enseñando algunas horas, cuidando mi jardín, paseando con amigos y cocinando para quienes quiero. No me dejé arrastrar por lujos sin sentido. Mi mayor riqueza es saber que puedo sostenerme sola y elegir con quién compartir mi camino. Andrés y yo planeamos un viaje largo, sin compromisos de trabajo, solo para disfrutar. Por primera vez en años, pienso en el futuro con ilusión y no con miedo. Comprendí que amar de nuevo es posible cuando ya no buscas salvadores, sino compañeros. Hoy cierro este relato sabiendo que empezó con una traición devastadora y terminó con una vida más fuerte, consciente y plena. Si algo puedo dejar a quien me lee, es esto. No ignores tu intuición, protege tu dignidad, busca apoyo legal y emocional, y cree que tu historia puede transformarse. Porque incluso cuando alguien intenta destruirte, puedes reconstruir un mundo mejor sobre las ruinas. El impacto de mi historia empezó a resonar también en ámbitos legales. Un grupo de diputados se interesó en crear una ley para proteger mejor a los cónyuges vulnerables en situaciones de herencia. Me invitaron a participar como asesora ciudadana. Jamás imaginé sentarme frente a políticos y proponer cambios concretos, pero allí estaba yo, explicando cómo una cláusula bien escrita puede salvar vidas enteras. Los debates parlamentarios fueron intensos, pero escuchar a expertos usar mi caso como ejemplo me llenó de orgullo. No buscaba fama, sino soluciones. Si mi dolor podía convertirse en reforma que ayude a miles, entonces todo cobraba un sentido más amplio. La fundación creció tanto que fue necesario crear un equipo directivo. Delegar no fue fácil, me costaba soltar el control. Pero entendí que para que el proyecto sobreviviera a largo plazo, debía ser más grande que mi propia historia. Confié en profesionales apasionados y vi cómo el trabajo colectivo multiplicaba el alcance. Un momento emocionante fue cuando la primera mujer que ayudamos desde el principio volvió años después para agradecernos. Había ganado un juicio difícil, recuperado bienes y reconstruido su vida. Me abrazó llorando y susurró: «Usted me salvó cuando nadie me creía». Ese instante valió más que cualquier cifra bancaria. En lo personal, Andrés y yo seguimos avanzando despacio, sin prisas. Disfrutamos de pequeños gestos. Cocinar juntos, pasear, leer en silencio uno al lado del otro. La confianza crecía no desde la necesidad, sino desde la libertad. Comprendí que el amor sano no encadena, acompaña. Mi relación con mi propia familia también cambió. Aprendí a poner límites a parientes que solo se acercaban por interés y a fortalecer lazos con quienes demostraron lealtad. Las reuniones familiares ahora son pequeñas pero auténticas. Prefiero pocos y sinceros a muchos y falsos. A nivel emocional, continué terapia. Fue vital para cerrar heridas y entender por qué permití ciertas manipulaciones. Sanar no es un evento único, sino un proceso largo. A veces vuelven miedos, pero ya sé enfrentarlos con herramientas y apoyo. Decidí escribir un segundo libro, más técnico y menos autobiográfico. Una guía práctica para proteger patrimonio y emociones en pareja. Quería que fuera manual y refugio, lleno de consejos legales y psicológicos. Al terminar el primer borrador, sentí un alivio inmenso. Estaba transformando experiencia en conocimiento útil. Los viajes se hicieron parte de mi vida. Volví a lugares donde había soñado ir de joven, pero esta vez con mis propias decisiones,
y dinero ganado y protegido con esfuerzo. Cada ciudad visitada era una afirmación silenciosa. Sobreviví, crecí y ahora vivo bajo mis propios términos. En mi último cumpleaños reuní a amigos, colegas de la fundación y a mujeres que habían encontrado ayuda en nuestro proyecto. Brindamos por la vida, por la resiliencia y por las segundas oportunidades. Mientras levantaba mi copa, pensé que Esteban estaría sonriendo orgulloso. Lo que comenzó como una herencia peligrosa terminó convirtiéndose en una misión que trasciende mi historia personal. Un año después de aquel cumpleaños especial, la fundación alcanzó un hito inesperado. Logramos firmar un convenio con una importante firma internacional para ofrecer asesoría legal gratuita en más de 10 países. Ver nuestro logo junto al de corporaciones gigantes me hizo reír. Nunca imaginé llegar tan lejos desde mi pequeño despacho, lleno de miedo y papeles hace unos años. En medio de esa expansión, recibí una invitación para dar una conferencia TED. Dudé al principio. Hablar ante miles y millones en línea era intimidante. Pero recordé a la mujer temblorosa que sobrevivió a Marcos y decidí hacerlo. Mi charla, titulada Protégete antes de amar sin miedo, se volvió viral. Millones de vistas, mensajes de agradecimiento y debates en redes sociales. Por primera vez, mi historia dejó de ser solo mía y se convirtió en inspiración global. La exposición mediática trajo también viejos fantasmas. Marcos intentó demandar por difamación, alegando que mi relato dañaba su reputación, pero sus demandas fueron desestimadas rápidamente. Todo estaba documentado y su propio historial hablaba más fuerte que mis palabras. Aquella victoria silenciosa fue una confirmación final de que sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. En paralelo, mi vida sentimental se consolidaba. Andrés y yo viajamos a Grecia, un destino que soñé desde niña. Allí, frente al mar Egeo, entendí que no necesitaba un final feliz convencional. Lo que tenía era mejor. Un compañero que respeta mis límites, un amor tranquilo que no anula mi independencia. Por primera vez, amar no significaba perderme. También reforcé la relación con mi comunidad local. Empecé a dar talleres en colegios y asociaciones de barrio para enseñar educación financiera básica y detectar señales de manipulación emocional. Ver a adolescentes escuchar atentos me llenó de esperanza. Quizá la próxima generación aprenderá antes lo que yo aprendí a golpes. En una visita a la tumba de Esteban, llevé un ramo enorme de flores blancas y una carta contándole todo. La fundación, las leyes que nacieron de su cláusula, mi nueva vida. Mientras el viento movía las hojas, sentí su presencia tranquila. Lloré, pero de agradecimiento, no de tristeza. Los medios dejaron de llamarme la mujer de la cláusula y comenzaron a referirse a mí como activista y escritora. Ese cambio de etiqueta fue simbólico. Ya no era solo una historia sensacionalista, sino una voz respetada. Me costó llegar ahí, pero cada paso valió el esfuerzo. Mi círculo personal se mantuvo sólido y reducido. Clara, Andrés, algunas amigas de toda la vida y mujeres que conocí a través de la fundación. Valoro esas relaciones como tesoros. Después de tanto engaño, aprender a confiar otra vez fue un regalo. Con los años, incluso mi visión del dinero cambió. Ya no lo veo como fuente de miedo ni de poder. Es una herramienta que puedo manejar con sabiduría. Invertí en proyectos éticos, apoyé emprendedoras y construí un fondo educativo a nombre de Esteban. Convertí lo que pudo haber sido una maldición en algo que alimenta sueños. Hoy miro atrás y siento que la mujer que temblaba ante la traición de su esposo ya no existe. Queda su memoria, sí, pero también la certeza de que uno puede reinventarse. Si mi historia llega a quien se siente atrapada en una relación injusta, que sepa esto: la traición no te define, tu respuesta sí. Puedes construir una vida más grande que cualquier traición. El día que cumplí 45 años entendí algo profundo. Ya no definía mi vida por lo que me hicieron, sino por lo que construí después. Celebré con un picnic sencillo en un parque. No hubo ostentación, pero sí abrazos sinceros. Entre los invitados había mujeres que ayudé, amigas nuevas y viejas, y por supuesto, Andrés y Clara. Cada rostro era testimonio vivo de que del dolor pueden brotar vínculos auténticos. Durante la celebración, una joven se me acercó llorando. Había seguido mi historia en redes y, gracias a la fundación,
Había logrado escapar de un matrimonio abusivo antes de perderlo todo. Me abrazó fuerte y me dijo, «Me devolviste la vida». Sentí que todas las noches de insomnio y todos los juicios valieron por ese instante. Era el eco de mi propio renacer multiplicado. El siguiente paso en mi misión fue internacionalizar la fundación. Conseguimos alianzas con ONGs de Europa y América Latina. Empezamos a capacitar abogados en protección patrimonial con perspectiva de género. Mi voz, que un día apenas se atrevía a pedir ayuda, ahora entrenaba a profesionales para defender a otras. Con ese crecimiento vino también un reconocimiento inesperado, un premio europeo a la resiliencia y justicia social. Viajé a Bruselas para recibirlo. Mientras aplaudían, pensé en mi yo pasado, devastada en aquella oficina de abogados donde Marcos planeaba huir. La imagen era tan lejana que casi parecía otra vida. En mi discurso de aceptación, hablé de Esteban, de la importancia de planificar legalmente, pero sobre todo de la capacidad humana de reinventarse. Vi lágrimas en el público, no de pena, sino de esperanza. Al bajar del escenario, Andrés me abrazó y susurró, «Estás cambiando el mundo, poco a poco». Y por primera vez creí que tal vez era cierto. En lo íntimo, seguí enfrentando pequeños fantasmas. A veces despertaba sobresaltada pensando en traiciones. Otras, el miedo a confiar, regresaba. Pero aprendí a calmarme, respiraba, hablaba con mi terapeuta, compartía mis temores con Andrés sin vergüenza. Sanar no es lineal, pero es posible cuando uno se rodea de apoyo verdadero. Recibí un mensaje inesperado. Patricia, la amante de Marcos, pedía hablar conmigo. Dudé mucho antes de responder, pero la curiosidad ganó. Nos reunimos en un café discreto. Me confesó que Marcos también la había engañado y estafado. Ella había perdido dinero y reputación. No la justifiqué, pero sentí compasión. Ambas fuimos usadas, y reconocerlo fue extraño y liberador. De ese encuentro aprendí algo importante. El verdadero enemigo no eran otras mujeres, sino la manipulación y la codicia. Patricia me agradeció por exponer públicamente la verdad, porque le permitió liberarse también. Nos despedimos con un apretón de manos, no con amistad, pero sí con cierre. Los años trajeron estabilidad. Invertí parte de la herencia en educación para comunidades vulnerables. Mi nombre dejó de ser el de la mujer engañada para ser el de la fundadora y escritora que impulsa cambios. Ese giro de identidad fue sanador. Dejé de ser definida por lo que sobreviví y comencé a hacerlo por lo que construí. Hoy mi vida es tranquila pero llena de propósito. Viajo, enseño, amo y río sin miedo. El dinero que un día fue símbolo de peligro ahora es herramienta de bien. Cuando miro atrás, no veo solo la traición, sino el renacimiento. Si alguien me hubiera dicho en aquella sala del notario que un futuro tan pleno era posible, no lo habría creído. Pero aquí estoy. La noticia de mi trayectoria llegó a oídos de instituciones educativas que quisieron incluir mi historia como caso de estudio. Recibí invitaciones para hablar en clases de Derecho y Psicología. Me conmovió ver a jóvenes tomando notas, formulando preguntas inteligentes, buscando maneras de proteger a futuras generaciones. De ser una víctima silenciosa, pasé a ser fuente de aprendizaje académico. Un día, después de una charla, una estudiante me preguntó, ¿no odias a Marcos? Me quedé pensativa y luego respondí que no. Que el odio es una cadena invisible que me mantendría atada a él, y yo había decidido ser libre. Vi sorpresa en sus ojos. Entendí que mi respuesta era también una lección sobre el perdón como acto de liberación personal. En casa, la vida cotidiana era sencilla pero rica. Cocinar, cuidar mi jardín, recibir visitas de amigas. Andrés y yo viajábamos cuando podíamos, pero disfrutábamos igual de quedarnos a ver películas o debatir sobre libros. La paz se volvió un lujo que aprendí a saborear cada día, algo más valioso que cualquier cifra bancaria. Decidí también iniciar un podcast para llegar a más personas. Contaba historias reales de traición y resiliencia, invitaba a abogadas, psicólogos y sobrevivientes. Pronto tuvo miles de oyentes. Cada mensaje que recibía decía lo mismo. Gracias, pensé que estaba sola. Yo misma encontré sanación en esas voces.
El podcast abrió otra puerta: la televisión. Me invitaron a un programa de entrevistas en horario estelar. Hablé sin miedo, clara y firme, sobre cómo había pasado de ser víctima a defensora. El público respondió con calidez. Ya no era un secreto doloroso, era una plataforma de impacto. En paralelo, la relación con Andrés se fortaleció. Seguíamos sin prisas ni etiquetas innecesarias, pero había amor genuino y respeto profundo. Me pidió compartir oficialmente su vida conmigo, no como salvador, sino como compañero. Acepté con calma y una sonrisa. Era un sí desde la libertad, no desde la necesidad. En una visita a la sede principal de la fundación, vi a decenas de mujeres capacitándose en temas legales. Algunas llevaban a sus hijas adolescentes para que aprendieran desde jóvenes a protegerse. Esa imagen me hizo llorar. Era el futuro que soñé sin saberlo, un legado vivo más allá de cualquier fortuna. Pensé en Esteban con gratitud renovada. Su desconfianza en la codicia masculina resultó visionaria. Sin él, quizá yo estaría arruinada y rota. En lugar de eso, su previsión me permitió transformar un desastre en un camino de justicia y empoderamiento. También pensé en Marcos, pero ya sin rencor ni dolor agudo. A veces me llega algún rumor suyo, que se mudó, que trabaja en algo modesto, que ha perdido casi todo. No siento alegría por su caída, solo un aprendizaje. La ambición ciega destruye, y cada quien vive con sus decisiones. Hoy cierro este capítulo con una certeza inquebrantable. La vida puede cambiar en un segundo, pero tu valor no depende de quien te traicione. Mi esposo me dejó después de heredar 90 millones. Creyó que podía destruirme. No lo hizo. Al contrario, su traición me empujó a crecer, a protegerme y a ayudar a otros. Ese es el verdadero triunfo. Con la estabilidad también llegó un deseo inesperado: enseñar formalmente. Me inscribí en un programa de certificación para asesoras legales comunitarias. No necesitaba el título, pero quería formación sólida para guiar a otras con rigor. Estudiar de nuevo, rodeada de gente más joven, fue un reto y una alegría. Sentí que la vida me daba una segunda carrera. En una de esas clases conocí a Julia, una mujer que había pasado por un divorcio cruel. Se convirtió en mi amiga y aliada en la fundación. Compartir con ella las noches largas de estudio me devolvió la sensación de comunidad que creí perdida. Descubrí que sanar también es hacer tribu. La segunda edición de mi libro fue un éxito inesperado. Se tradujo a varios idiomas y apareció en listas de lectura recomendada por organizaciones de derechos de la mujer. Me llegaron correos de lectoras de otros continentes que se veían reflejadas. Mi historia ya no tenía fronteras. Era un puente. Con los años, el miedo a repetir viejos patrones se fue apagando. Ya no buscaba señales de peligro en cada gesto de Andrés. Aprendí a diferenciar entre cautela y paranoia. Poder amar sin miedo fue un regalo enorme, conquistado con trabajo emocional profundo. La Fundación lanzó un programa especial para jóvenes parejas que planean casarse. Enseñamos a firmar acuerdos prenupciales justos, a conversar sobre dinero sin tabúes y a detectar manipulaciones. Convertimos prevención en cultura. Pensé que si alguien hubiera hecho esto antes, quizá yo no habría sufrido tanto. En un evento de beneficencia, conocí a periodistas que querían hacer un documental sobre mi historia. Dudé, pero acepté porque serviría para ampliar el alcance educativo. Pasamos meses filmando entrevistas, lugares significativos y testimonios de mujeres ayudadas. Revivir escenas dolorosas fue difícil, pero necesario para mostrar el camino de sanación. El estreno del documental fue catártico. Ver mi vida en una pantalla grande, con imágenes de mis luchas y mis logros, me hizo llorar y reír al mismo tiempo. Al final, la audiencia me dio una ovación de pie. En ese aplauso entendí que ya no había vergüenza ni miedo, solo orgullo y agradecimiento. Después del estreno, muchas mujeres se acercaron a pedirme consejo. Algunas querían huir de relaciones abusivas, otras proteger su herencia o sus negocios. Les repetía lo que me salvó: buscar ayuda legal, confiar en su intuición, no rendirse aunque parezca imposible. Cada gracias era una chispa de sentido. Andrés, siempre discreto, estuvo a mi lado en todo el proceso del documental. No buscó protagonismo, solo me acompañó. Al final de la proyección,
Tomó mi mano y susurró: «Estoy orgulloso de ti». Ese apoyo silencioso era lo que siempre soñé y nunca tuve antes. Con cada paso, confirmé que mi historia no terminó con la cláusula legal ni con el divorcio. Era apenas el comienzo de una vida más amplia, construida con valentía, justicia y amor propio. Comprendí que la verdadera victoria no es vengarse ni humillar, sino levantarse y crear un futuro luminoso para uno mismo y para otros. La repercusión del documental abrió puertas que jamás imaginé. Me contactaron desde universidades y foros internacionales sobre derechos de la mujer para que compartiera mi experiencia. Nunca quise ser figura pública, pero entendí que cada vez que contaba mi verdad, alguien encontraba un mapa para escapar de la oscuridad. En uno de esos congresos, conocí a una jueza de renombre que me confesó que, tras ver mi historia, impulsó reformas en su país para proteger mejor a mujeres en divorcios y herencias. Saber que mis cicatrices se habían transformado en leyes fue un consuelo poderoso, como si todo el dolor hubiera encontrado propósito. Mientras tanto, mi vida personal se volvió sorprendentemente tranquila. Andrés y yo nos mudamos a una casa modesta pero acogedora, llena de plantas y luz. No necesitaba mansiones, necesitaba paz. Cocinar juntos, leer frente a la chimenea y planear pequeños viajes se convirtió en mi definición de lujo. Algunas noches, sin embargo, el pasado golpeaba la puerta en forma de sueños confusos. Me veía de nuevo traicionada, sin rumbo, pero ya no despertaba con terror, sino con la certeza de que sobreviví y vencí. Aprendí a no huir de mis memorias, sino a usarlas como motor de gratitud. En la fundación surgió un nuevo proyecto, un programa de becas para hijas de mujeres que sufrieron violencia económica. Nombramos la primera beca en honor a mi madre, una mujer fuerte que me enseñó a ser independiente, incluso antes de saber cuánto lo necesitaría. Ver su nombre en diplomas me llenó de lágrimas y orgullo. Recibí una carta inesperada de Marcos. Era corta y casi fría. «Perdón, si eso sirve de algo. He perdido todo. Espero que hayas encontrado paz». No respondí. No porque guardara rencor, sino porque ya no necesitaba un cierre que dependiera de él. Mi vida seguía adelante sin su permiso. En cambio, me concentré en cultivar relaciones sanas, amistades basadas en respeto y reciprocidad, familia elegida, como Clara y Julia. Mi círculo era pequeño, pero sólido. Había aprendido que el verdadero lujo es rodearte de gente que celebra tu fuerza sin intentar aprovecharse de ti. Mi terapia continuó, pero ahora era más un espacio de crecimiento que de sanación urgente. Exploré proyectos creativos, escribí poesía, aprendí fotografía, recuperé hobbies que había abandonado por miedo y control. Mi identidad ya no estaba definida por la tragedia, sino por una curiosidad renovada. En uno de esos talleres artísticos, organicé una exposición benéfica con fotos tomadas por mujeres sobrevivientes. Cada imagen contaba una historia de resistencia y renacimiento. La inauguración fue un éxito emotivo. Risas y lágrimas se mezclaron. Sentí que estábamos reescribiendo colectivamente nuestro final. Un día cualquiera, mientras regaba mis plantas, entendí algo simple pero profundo. La vida no te devuelve lo perdido, pero te da la posibilidad de sembrar algo nuevo y diferente. Eso, más que venganza o dinero, es la verdadera justicia. Construir alegría donde hubo dolor. Y yo lo estaba logrando. A medida que pasaban los años, el ruido mediático fue bajando y eso me dio un nuevo tipo de libertad. Ya no tenía que ser la mujer que venció a Marcos. Podía ser simplemente yo. Salir a caminar sin que me reconocieran era un alivio. Sin embargo, seguían llegando cartas de agradecimiento de personas anónimas que encontraron coraje en mi historia. En una de esas cartas, una chica joven me contó que había descubierto que su prometido intentaba aislarla y controlar su dinero. Gracias a mis videos, tuvo valor para salir antes de casarse. Lloré al leerla. Si mi dolor sirvió para salvar a alguien de repetir mi camino, entonces todo valía. También recibí mensajes de hombres. Algunos confesaban que habían reflexionado sobre su forma de relacionarse, que dejaron de manipular o se animaron a pedir ayuda para cambiar. Comprendí que compartir vulnerabilidad no divide, sino que puede inspirar cambios incluso en quienes parecían enemigos.
Un hito especial llegó cuando el gobierno local me invitó a ser asesora en una comisión para crear leyes más justas sobre herencias y matrimonios. Entrar en ese salón como experta después de haber sido víctima fue un círculo perfecto. Mi voz ahora estaba en la mesa donde se escriben las reglas. Durante una de esas sesiones pensé en Esteban y sentí una oleada de gratitud. Sin él, quizá nunca habría tenido armas legales para enfrentar a Marcos. Su amor silencioso seguía protegiéndome aún después de muerto. Comprendí que el verdadero legado no son solo bienes, sino previsión y amor genuino. Andrés y yo adoptamos un perro, un mestizo alegre llamado Sol. Pasearlo por el parque nos conectó con vecinos y una vida sencilla. Sol fue símbolo de un nuevo capítulo, hogar, risas y futuro compartido, pero sin perder mi independencia. En mi cumpleaños 50 hicimos una pequeña reunión. Clara brindó diciendo: «A la mujer que convirtió traición en esperanza para miles». Me emocioné, pero también reí. Aprendí a recibir halagos sin sentirme impostora. Esa seguridad era nueva y hermosa. Después de la fiesta, me senté sola un momento y escribí en mi diario: «No le temo al mañana». Fue la primera vez que pude escribirlo con sinceridad absoluta. Mis heridas cicatrizaron lo suficiente como para mirar hacia adelante sin ansiedad. Años atrás, mi meta era solo sobrevivir. Hoy es vivir plenamente. Eso incluye seguir ayudando, pero también disfrutar sin culpa. Viajes, arte, risas con amigos. Aprendí que la felicidad no traiciona el dolor vivido, lo honra al demostrar que no ganó. Mientras observo mi jardín florecer, pienso que cada etapa de esta historia me construyó. La traición me rompió, la justicia me sostuvo, la compasión me reconstruyó, y el amor sano me acompaña. Mi vida ya no es una reacción a la herida, sino una creación consciente. Ese es mi verdadero triunfo. Los últimos años me enseñaron que sanar no es olvidar, sino integrar. No borro a Marcos ni el dolor que causó. Simplemente, ya no controla mi presente. Es como una cicatriz, visible, pero sin dolor, recordándome mi fuerza. La fundación siguió creciendo hasta convertirse en un referente continental. Nuevas generaciones asumieron la dirección. Yo elegí un papel de mentora. Delegar fue difícil. Mi historia era el corazón del proyecto. Pero entendí que para que algo sobreviva, debe ser más grande que una sola persona. Ver a jóvenes liderar con pasión renovada me dio esperanza. Ellas no vivieron mi tragedia, pero llevan su enseñanza sin resentimiento. Es el futuro que soñé, que mis heridas abran caminos sin transmitir odio. Un día, mientras daba una última charla, una mujer me preguntó qué consejo le daría a alguien traicionado y sin fuerzas. Pensé unos segundos y respondí: sobrevive un día a la vez y busca ayuda. La justicia y la paz llegarán si no renuncias a ti misma. Me di cuenta de que hablaba también a mi yo del pasado. Mi vida con Andrés maduró sin dramatismos. No hubo boda ni papeles innecesarios, solo compromiso mutuo y libertad compartida. Aprendí que el amor no necesita ataduras legales para ser real, sino respeto y cuidado diario. Con el tiempo, visité la ciudad donde empezó todo. Pasé frente al antiguo despacho donde firmé aquel testamento que me salvó. Me detuve un momento, respiré hondo y seguí caminando. Ya no había ira, solo gratitud silenciosa a mi yo que tuvo el valor de protegerse. También pasé por la casa que Marcos y yo compartimos alguna vez. Ahora pertenece a una familia nueva, con risas de niños en el jardín. En lugar de dolor, sentí alivio. La vida sigue, y lo que fue prisión puede ser hogar para otros. De regreso, me detuve en una cafetería pequeña. Escribí unas líneas para un nuevo libro, no de traición ni de leyes, sino de resiliencia y vida plena. Mi historia no podía quedarse anclada en el pasado. Quería contar el después, el renacer. Ese nuevo libro habló de amor propio, límites y esperanza. No fue un bestseller como el primero, pero llegó a quienes lo necesitaban. Lo escribí sin rabia, solo con la intención de acompañar a otros en su reconstrucción. En un evento de presentación, vi entre el público a mujeres que habían estado en mi primera conferencia años atrás. Sonreían, fuertes, con vidas reconstruidas. Algunas trajeron a sus hijas adolescentes. El legado estaba allí, multiplicado.
Mi madre, que falleció antes de ver todo esto, habría estado orgullosa. Muchas veces le hablo en silencio, agradeciéndole las herramientas que me dio: independencia, inteligencia y amor sin condiciones. Ella plantó la semilla que me salvó. A veces recibo invitaciones para hablar sobre venganza, pero siempre aclaro: esto no fue venganza, fue justicia y reconstrucción. Venganza te ata al pasado, justicia te libera y permite sanar. Mis noches son tranquilas ahora. Leo, escribo, a veces solo contemplo el silencio. Después de tanto ruido emocional, esa calma es mi mayor victoria. Ya no hay miedo a la traición, porque confío en mi capacidad de salir adelante. Andrés y yo viajamos a lugares que soñábamos: Patagonia, Marruecos, Islandia. Cada viaje es un recordatorio de que el mundo es inmenso y la vida no se detuvo en aquella traición. En uno de esos viajes conocí a mujeres emprendedoras que habían usado mi libro como inspiración para proteger sus negocios. Me abrazaron entre lágrimas y risas. Me sentí parte de algo mucho más grande que mi dolor inicial. Con el tiempo, incluso el dinero heredado dejó de tener peso emocional. Ya no me recuerda la traición, sino el punto de partida para mi libertad. Aprendí a verlo como herramienta para sembrar bien. Si miro atrás, veo dos vidas distintas: la de la mujer ingenua que creyó que el amor bastaba, y la de la mujer que aprendió a cuidarse y a construir. Las honro a ambas. Sin la primera, la segunda no existiría. Mi mensaje final para quien escuche mi historia es simple: la traición no es tu final. Aunque duela y parezca que todo terminó, hay un camino hacia la fuerza, la justicia y la alegría. No es fácil, pero es posible. El día que terminé de escribir estas memorias, cerré el portátil con lágrimas de alivio. Era como sellar un ciclo gigantesco. Ya no era víctima, ni siquiera solo sobreviviente. Era una mujer completa con un futuro abierto. Y mientras veo caer la tarde desde mi jardín, rodeada de paz y risas suaves de amigos, entiendo que mi verdadera herencia no son los millones ni las cláusulas legales. Mi herencia es mi libertad, y la de quienes aprendieron de mi historia. Eso, al final, es lo que significa ganar.